Hola, hola, mis queridos creativos. Qué placer poder conversar con ustedes el día de hoy. De verdad que siempre es un placer poder transmitir la información, conocimiento. Hoy tenemos un nuevo podcast de café y diseño y espero que lo disfrutes, que lo hicimos con mucho cariño para ti. Acá de Coffee Shots Panamá. Vamos a hablar hoy sobre cómo se construye una firma de arquitectura. Estoy acá con Carito, la gente de Coffee Shop, pues, siempre atendiéndonos súper bien. Bueno, la segunda, pero sí, Sí, Gabriel, bueno, no se me van a acá tenemos nuestro cafecito. mañana para despertar. ¿Cómo están ustedes? Espero que estén bien. Entonces, hoy es un día que nos abre un poco lluvioso acá, pero bueno, estamos acá siempre con ganas de transmitir información, transmitir conocimiento que les sirva a todos ustedes. ¿Cómo están, querido? Bien, bien, bien. La verdad que muy contento de estar aquí en nuestra segunda versión de Coffee and Design. Y bueno, hoy tenemos algo bien interesante que es, bueno, vamos a hablar de una manera más personal con Gabriel sobre cómo fueron sus inicios, empezó a firmar arquitectura. Y bueno, acá está el team mejor que Gabriel para contarnos cómo fue esa experiencia, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Entonces, eh, todo empezó, digamos, bueno, cuando empecé a estudiar arquitectura, empecé en 2010. Yo me demoré un poco en graduarme, me gradué realmente en 2016. Y en ese interín de 2010 a 2016, yo empecé a trabajar en Madrid Arquitecto. Eso fue en 2012. Entonces, de alguna manera, estar ahí, vi cómo se hacían las cosas, pero yo innatamente siempre tuve las ganas como de crear algo por mi cuenta. Entonces creo que esas ganas se remontan quizás a inicios de la universidad. Yo estaba en una organización que se llama IESEC, no sé si alguna vez la escuchaste, por una asociación de jóvenes universitarios. Entonces ahí como que impulsaba mucho el tema del emprendimiento, de hablar con otras personas, de hacer relaciones, de working y demás. Entonces ahí empiezo un poco como la búsqueda de, ¿sabes? Que yo también puedo hacer algo por mi cuenta. Entonces, regresando un poco a cuando estaba en la parte de Mayor Arquitecto, ahí empiezo a hacer como mi primer proyecto de arquitectura. De hecho, ni siquiera se llamaba Grupo Ideas. El primer proyecto que hice se llamaba Grupo Solar. Recuerdo Grupo Solar, sí. Sí, 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 se fue. Bueno, vamos a hablar de historia patria. sí, 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 porque era Solar y Lázaro. Entonces, eso fue como el primer proyecto de arquitectura que traté de hacer, pero no fue el último. El segundo proyecto de arquitectura que traté de hacer se llamó KBS. Tuvo un socio, pues, mi amigo Christopher Barrios. Si me estaba escuchando, por ahí saludo a Christopher. Y bueno, ese segundo proyecto duró, como para hacerles un timeline, el primero de Grupo Solar duró más o menos como de 2013 a 2014, y luego eso KBS habrá durado como 2014 a 2015. Y ya entonces saben que ahí conozco a Jackie, que es mi socia y que es mi esposa, y ella me dice, ¿sabes qué? Esa es una regla importante. Entonces ella me dice, ¿sabes qué? Yo creo que nosotros podemos construir algo juntos. Y ahí empieza la idea, ¿sabes qué? Vamos a buscar un nombre. Y de hecho, el grupo idea le puso Jackie. El nombre, La idea de Grupo Ideas de Brilla. la idea del nombre, Ok. la idea, digamos, empezó conmigo, pero realmente ella se apropió de la idea y los dos como que empezamos a impulsar esa idea juntos, ¿no? Por ahí yo tengo una foto, voy a decir, si alcanzamos a ver este video, voy a ponerla por ahí. Y es la foto de nuestra primera oficina de arquitectura. Nuestra primera oficina de arquitectura, como muchos emprendedores, realmente termina siendo el cuarto de tu casa o un depósito. En el caso mío era mi cuarto de la casa. Entonces ahí empecé a hacer mi primer diseño. En el mismo lugar donde hacía los planos de arquitectura para, digamos, para la universidad, ese fue el lugar donde empecé a hacer los primeros proyectos. Todo el mundo, todo el mundo. Y bueno, en ese camino fueron surgiendo cosas bonitas y cosas no tan bonitas, que son parte como de las historias que queríamos contarles también un poco hoy. Hay muchos jóvenes que sueñan con la idea de construir un negocio propio y yo los impulso a que lo hagan. ¿Tu carita? La verdad que yo quiero conversar con Lili, no sé si Lili me estará viendo en este momento, pero empezar un negocio es todo el mundo, ¿no? O sea, le tenga al principio
porque es algo desconocido, es algo nuevo para todos. Solo le tenemos a lo desconocido. Entonces, al principio creo que es una de las partes más complicadas, no hay cómo empezar. Para adentrarte a eso, no tiene muchas dudas. Sí. Pero por el sonido de ambiente que estamos aquí en un café y está pasando todo el lío, pero estamos tratando de hablar lo más alto posible para que nos puedan escuchar. Es parte del ambiente. Entonces, regresando a eso de crear algo por primera vez es complicado, tiene su pero ¿sabes qué hace? Es lo más difícil, como ese arranque, ¿sabes qué? Tengo una idea, quiero hacerlo realidad, ¿cómo empiezo? Entonces yo creo que podemos empezar por ahí. ¿Cómo empiezas? O sea, digamos, tienes una idea de hacer una empresa de arquitectura o de empresa industrial. ¿Y cuál es el paso uno? El paso uno, mucha gente dirá, ¿sabes qué? Voy a imprimir tarjetas de presentación, voy a hacer esto y no sé qué. Pero realmente el paso uno, yo diría que es, bueno, obviamente crear un nombre, te da como el logo yo creo que tampoco es lo más importante al inicio, o sea, el logo eso va a venir, pero yo diría que lo más importante es que tú como emprendedor sepas a quién le vas a vender, qué servicio vas a vender, conozcas bien tu producto y sepas cómo lo vas a mercadear. Esta parte de cómo lo vas a mercadear es algo que yo di por sentado al inicio, tengo que decirlo. ¿Y por qué les digo? O sea, digamos, si regresamos, ¿cuál es tu cliente? Eso digamos uno. Estamos en la parte de uno de cómo crear una empresa. ¿Cuál es tu cliente? ¿Cuáles son tus servicios o productos? ¿Cómo lo vas a vender y cómo lo vas a mercadear? Y ahí hay una diferencia entre venta y mercadeo, ¿no? Sí. Pero es la parte en donde nos quedamos cortos, ¿no? Claro. Al inicio, si yo me dijera al Gabriel de 2016 o 2015 que estaba empezando estos proyectos, yo te preguntaría, ¿cómo vas a mercadear tu servicio? ¿Por qué? Porque hay mucha competencia allá afuera. Entonces, ¿cómo te logras diferenciar una firma de arquitectura emergente a firmas que ya tienen 30, 35 años? En el puedo hacer tú que no tienes que meter los demás. Claro. Eso es importante. Y en el camino hemos ido descubriendo ciertas cosas. Hay cosas que en el momento no vas a hacer, pero en el camino vas a ir como adquiriendo esa habilidad. Claro, porque yo me acuerdo que tuvimos algunas primeras sesiones de coaching, de mentoría en esos tiempos, y nos preguntaban como cuál es tu diferenciador. Pero realmente esa pregunta fue muy recurrente y nosotros no logramos contestarla bien. Y yo creo que hoy podemos contestarla un poco mejor. Bueno, uno de los diferenciadores del grupo IDEA es como, o sea, el trato que le damos personal a las personas. Digamos, cuando un cliente llega, nosotros tratamos de dedicarle tiempo y darle valor desde el principio, antes de que compre. O sea, digamos, un cliente, por lo menos nosotros podemos invertir, dependiendo del cliente, no sé, 5 o 10 horas en ocasiones, inicialmente construyendo la relación. Y esa parte de construir la relación es la que nos diferencia. Entonces, y respondiéndome a mí mismo la pregunta de cómo, o abordando ese tema de cómo mercadear, nosotros nos dimos cuenta años después que en el caso de una firma de arquitectura en Panamá, puntualmente, por dicho sea de paso, las experiencias y las empresas son diferentes en cada país. En el caso de Panamá, a nosotros nos funcionaba hacer algo que se llama SEO, que se llama Search Engine Optimization. ¿Qué quiere decir eso? Que nosotros buscamos hacer, digamos, que nuestra empresa se encuentre en los motores de búsqueda como Google. Que las personas cuando busquen arquitectos de Panamá, nosotros seamos una de las primeras opciones. Y eso lo hacemos a través de blogs, a través de algo que se llama palabras clave. Entonces, todo eso fue en el camino. Al inicio nosotros empezamos empezamos ya, bueno, con los contactos de LinkedIn, ¿sabes qué? Mandando WhatsApp y que mira, tú vas a crear tu empresa. La historia de mi vida, me la está contando, ¿no? Empecé igual, también mandaba por LinkedIn, WhatsApp, Instagram, todas las redes sociales. Sí. Era un bombardeo constante a todo. ¿Te respondía? No. Bueno, pero, o sea, un porcentaje mayor, muy bajo, Sí, entonces muchos empezamos con esa ilusión de
de que vamos a construir algo grande y que vamos a, no sé, a transformar el mundo. Y yo diría que esa visión es buena, o sea, es buena para empezar, pero también es bueno que tengamos claridad de cómo va a ser el camino. Claro, que si nos ponemos a pensar con mucha profundidad, nunca hacemos nada. También, o sea, tener muchas cosas por resolver puede hacer que ni siquiera empieces. Entonces, yo pienso que tiene que haber un equilibrio entre, ¿sabes qué? Tengo algunas cosas listas, hay otras cosas que no tengo listas, pero ya las cosas que tengo son suficientes para experimentar. Yo pienso. Porque si no, imagínate, si hubiéramos esperado, ya hoy Cuidad tiene 7 años, 7 años, entonces si hubiéramos empezado, ¿sabes qué? Vamos a ver cómo se va a mercadear, vamos a ver o sea, cómo hacer la beta, todas las proyecciones, y muchas de las cosas que proyectamos no se cumplían, ¿no? terminamos recorriendo caminos diferentes, ¿no? Y bueno, no va a preguntar, Canillo, de cómo salir en Bayolo, o cómo fue ese paso de saltar. Ya que estuvimos juntos en la misma empresa, vamos a hablar sobre cómo Gabriel entonces hizo ese paso, ese salto. Claro, porque ese salto es difícil, y muchos de ustedes tendrán que tomar esa decisión también de cómo saltar y dejar sus trabajos en el caso de que lo quieran para dedicar tiempo completo a un proyecto empresarial. Bueno, y ese paso, yo diría que, o sea, ¿cómo fue el mío? El mío, mi proceso fue como en 2017, ya yo tenía intenciones de salir de la oficina donde estaba, pero todavía no tenía los proyectos suficientes. Entonces, como mi momento de clic fue un momento en que tenía una entrega, digamos que para el viernes, pero una entrega de Grupo Ideas. Y tenía unas entregas de la firma donde estaba para el jueves. Entonces, a mí me tocó trasnocharme de ayer Olivia a mí me tocó trasnocharme de miércoles para jueves y de jueves para viernes. Cuestión que dormí como 2 horas y en ese tiempo alquilaba un coworking. Eso sabe cómo mi amigo de Mayofi, saludos. No, yo me tuve que quedar ahí en Mayofi durmiendo para poder terminar la entrega al día siguiente. Entonces, y al día siguiente tenía que ir a la oficina, a trabajar. Entonces, entonces, en ese momento tenía 2 empleos. Tenía, digamos, en la noche estaba en el Grupo Idea y en la mañana estaba en la firma de arquitectura donde trabajaba. Entonces era muy desgastante. Entonces, por ahí alrededor de 2018, ya empecé como a madurar y ya sabes que yo tengo que irme. Y ya mi esposa, ya el primer paso de salir de la oficina, porque o sea, ella como directora de operaciones de Grupo Idea y yo como director de diseño, ella decide renunciar de su trabajo para dedicarse tiempo completo a Grupo Ideas, y yo a los meses, junio, decido también renunciar a mi trabajo y así arrancamos. Pero ahora, esa es como mi historia. Si tú quieres hacer eso, hay muchas lecciones que yo aprendí en el momento. Muchos te dicen, sabes que tienes que tener un backup financiero, tienes que tener, porque la parte del financiamiento es una parte importante. ¿Cómo tú financias un proyecto y cómo financias tu vida? De hecho, esa es la pregunta que te iba a hacer, la parte de la finanza. Vamos para allá. Contestando, aquí quiero que te hagas una pregunta nuevamente. Y es, digamos, si tú quieres salir de tu trabajo hoy, ¿estás tú preparado para enfrentar esos primeros 6 meses, o por lo menos esos primeros 3? Entonces, ahí yo creo que tienes que tomar en cuenta, tienes que hacer un riesgo medido. Porque si dices, ¿sabes qué? Quiero tener 6 meses de salario antes de renunciar, puede que nunca lo hagas porque 6 meses de salario puede ser difícil para ti hacerlo. Pero ¿qué tal si te dices, ¿sabes qué? Ya tengo 5 clientes, o tengo 3 clientes amarrados que me dan un flujo de caja de, no sé, si tu vida, no sé, de $2,000, $1,000, tengo un flujo de caja de tanto, yo creo que es el momento para salir. Yo haría las 2 cosas en paralelo hasta que tú puedas garantizar que tengas los ingresos para, o sea, para poder seguir viviendo cómodamente. O por lo menos, o sea, poder sobrevivir, ¿no? Ya para adelante. Entonces, eso es lo que te recomiendo. Yo te recomendaría que te tires de lleno. Analízalo bien. Yo diría que lo mejor es que hagas ambas cosas a la vez. Yo no lo hice así. Yo me tiré de lleno, por eso te lo digo.
Entonces creo que es mejor. Creo que es mejor. Ok, ahora me decías del financiamiento. Ok, tener una empresa es costoso. Puede ser muy costoso. Recuerda que tienes que pagar impuestos en la ley, tienes que pagar impuestos en el municipio correspondiente, tienes que pagar planillas, tienes que pagar proveedores, tienes que pagar diferentes cosas. Entonces, ¿cómo financias tu empresa? Pues nosotros empezamos financiando con recursos propios. Estamos, digamos que la liquidación que me dieron en ese tiempo me duró, creo que los primeros 20 días. una cosa así. O sea, por ahora 20, 30 días, o sea, y ya entonces, y nosotros ya teníamos proyectos, teníamos como clientes, digamos, algo fijos, y con eso empezamos. Entonces, otra cosa importante que debes saber, me tomo un shotcito de café acá. Bien merecido. Ok, en la línea de financiamiento, hay varias maneras de que tú puedes financiar una empresa en lo que has aprendido en Panamá. Financiamiento propio, que fue lo que nosotros pusimos nuestro propio capital. Pudieses conseguir un socio capitalista que ponga el capital por ti y tenga una participación en la empresa. Puedes conseguir financiamiento a través de préstamos bancarios. Puedes tener financiamiento a través de un préstamo financiero o una financiera. O puedes tratar de buscar capital semilla. Son 5 diferentes formas en que pudieses conseguir financiamiento. A lo largo del camino, nosotros hemos intentado diferentes maneras de conseguir ese financiamiento. Y te puedo decir que, o sea, sin hablar de ninguna institución, porque todos son panameños, es un poco difícil conseguir financiamiento en Panamá siendo emprendedor. Y te digo por qué, por lo menos. Cuando quieres conseguir un financiamiento bancario y eres emprendedor, los bancos nacionales no te prestan. Eso es un tema. Los bancos nacionales no te prestan como emprendedor. Te prestan, le prestan ok, por lo menos algunos productos como cajados, me parece que no tienen, haciendo las investigaciones, no tienen préstamos comerciales para independientes. Otras instituciones te hacen las cosas muy difíciles, te ponen muchas trabas. Entonces, si te vas a una financiera, su target es principalmente jubilados y personas asalariadas. Entonces, ahí tampoco entran los emprendedores. Si te vas a una pyme, ellos están enfocados en un nicho, en lo que he visto, no sé si, o sea, si me equivoco, están enfocados en un nicho, digamos, de proyectos más pequeños. O sea, proyectos de repente, ¿sabes qué? Vamos a hacer un carrito de hot dog, cosas así. O sea, ese es el financiamiento que le das de capital semilla, que te da $2,000 y tú resuelves ese tipo de financiamiento. Entonces, conseguir inversores privados no siempre es tan fácil, hay un tema de confianza, y al final, ¿qué opciones te quedan? O ahorras para hacer tu propio capital, o consigues un socio capitalista, o a lo largo de los años buscas o sea, completar los números que se piden los básicos para poder aplicar un producto crediticio comercial. Entonces, bueno, en nuestro caso, nosotros nos financiamos por todo lo que teníamos. Tarjeta de crédito, no sé, dinero que teníamos acumulado, diferentes, o sea, préstamos, usamos todos nuestros recursos y los pusimos en el proyecto y bueno, poco a poco lo hicimos andar. Hoy en día somos, o sea, también mi socia y yo, somos 7 en el equipo, somos 7 personas en el equipo. Y bueno, es un sacrificio mensual, hacer las cosas, echar para adelante, pero nosotros tenemos una visión que es impactar en la vida de las personas, que más jóvenes diseñadores puedan o sea, trabajar de sus diseños de manera digna. Y hemos construido equipos de trabajo donde podemos trabajar remoto, podemos estar en la oficina, algunos días en la oficina. Y bueno, me fui un poco por la tangente, pero creo que una buena ventaja también tiene como o sea, que pequeño, porque tú bien complementado, ¿no? Y bueno, ahí fuimos aprendiendo varias cosas, porque al inicio, una de las cosas que nos ha servido mucho son las herramientas digitales. De hecho, nosotros usamos herramientas digitales para todo. Por lo menos, cuando empezamos, nosotros usábamos una plataforma de gestión de proyectos que se llama Trello. Trello es bien bonito porque están como las cosas organizadas como en columnitas. Por ahí yo voy a subir el Trello en estos días. Y empezamos por ahí, pero después nos dimos cuenta que Trello tenía sus desventajas y nos pasamos a una plataforma más potente que es B624.
Entonces ahora todas las gestiones de nuestros proyectos las manejamos por ahí. Entonces empezamos usando Toget. Toget es una aplicación de registro de tiempo. Entonces empezamos a registrar nuestros tiempos de proyectos. Porque al inicio, y te pasa, es que no sabes cuándo cobrar. Entonces nosotros no sabíamos cuánto cobrar. A veces cobrábamos menos de lo que nos costaba el trabajo. Sí, pero nos pasa cuando estamos Sí, 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 sí. Entonces empezamos a usar esta plataforma Toget para llevar el registro de tiempo de los proyectos. Y bueno, aún así, en ocasiones perdíamos plata. Me acuerdo una vez, una anécdota que, como eso pasó como en el 2018, estábamos recién todavía empezando, había pasado 2 años. Me acuerdo que, me acuerdo que eh, un piso, un piso se nos llegó a inundar, pero no fue culpa de nosotros. O sea, digamos, o sea, no fue culpa, digamos, directamente mía, que o sea, yo hice que sin nada, no, sino que nos habían pedido que trajéramos una persona para hacer una instalación del piso. Entonces nosotros nos recomendamos a alguien. Y bueno, un día de nuestro aniversario me llaman, porque en esos días estaban haciendo las instalaciones, me llaman de que no tienes que venir para acá, que tal piso se inundó. Y resulta que la persona que teníamos para ese proyecto no cerró la llave o no cerró, o sea, apunta que se hizo un cerramiento de gipso, pero no le puso una tapa. Sí, sí, sí. Entonces se inundó el piso de madera, era como de 100 metros cuadrados, tuvo que ir a levantar el piso, y fue un desastre. Entonces, en esas experiencias tú te das cuenta, sabes, mira, si tengo una empresa, tengo que tener capital, ¿sabes? Porque no es solo lo que vas a usar para el día a día, sino es qué pasa cuando pasan ese tipo de cosas. O sea, tienes que tener un capital de backup porque lo vas a necesitar. Entonces, regresando un poco, empezando un poco al tema de digamos, a cómo te financias, una de las cosas importantes es que hagas un presupuesto realista, claro, pero al inicio tú no vas a saber cuánto vas a gastar, porque no sabes cómo más o menos cuáles son los gastos operativos de tu empresa. Pero yo te diría que trates de hacer tu mejor apuesta. ¿A qué me refiero? ¿Cuánto te vas a gastar en aplicaciones? O sea, trata de ser realista, digamos. Por lo menos nosotros en aplicaciones tenemos varias. Usamos Treasury, que es nuestro servidor. Usamos la cuenta corporativa de Gmail. Usamos QuickBooks, que usamos para contabilidad. Estas todas son plataformas que se pagan. Me imagino que también en el tiempo, disculpa que te interrumpa, en el tiempo te has dado cuenta de cuáles te han funcionado más, Claro, más eficientes. claro, claro, claro. Todas estas seguimos usándolas. Nosotros empezamos en Galera con contabilidad y terminamos en QuickBooks. Usamos una plataforma que se llama Wix, que ahí gestionamos todo lo que son sitios web, email marketing. Usamos Google, usamos mucho para temas de YouTube, Google Mi Negocio. Entonces, todas las plataformas cuentan. Entonces, se llama aplicaciones. Después de las aplicaciones, vas a tener que invertir también en tus proveedores. Muy importante. Ese va a ser uno de tus gastos más grandes. ¿Cuáles pueden ser tus proveedores? En el caso de la firma de arquitectura, van a ser ingenieros, otros arquitectos, van a ser toda la gente que te brinda un servicio para que la operación funcione. Este es un gasto fijo, porque si tienes proyectos mes, ellos tienen que ser un engranaje clave en tu negocio, porque ellos son los que te van a decir, ¿sabes qué? Esto cobra lo tanto, entonces ya tú le vendes un servicio completo al cliente, pero esos son personajes clave de tu negocio, tus proveedores. Luego de eso, la planilla, o sea, si empiezas a hacer esto a una escala más grande, puede que empieces pagándole a alguien por hora, no importa, o sea, eso es tu personal, entonces eso lo tienes que tener en tu coste. Y ahora, ¿sabes quién está ganando por fuera que siempre queda por fuera? Nosotros, ¿no? O sea, si tú mismo tienes que tener, o por lo menos proyectar desde el inicio, aunque sea $100, aunque sea $50, algo que sea para ti, porque si no pones algo como tu salario, te vas a motivar en el tiempo. Entonces estamos hablando ya de 4 A: aplicaciones, planilla, proveedores y tu pago como socio o como fundador. Pero pueden haber otros gastos. Uno de los más importantes es el marketing. O sea, tú debes empezar a invertir en marketing desde el principio. O sea, no es porque a veces las referencias se caen, a veces no hay recomendaciones, pero hay cosas que tú puedes controlar un poco más. Si tú inviertes en publicidad,
y tú la puedes medir, entonces puedes traer clientes a través de esa publicidad que estás invirtiendo. Entonces, eso es importante. Por lo menos nosotros empezamos a, como te digo, empezamos a hacer SEO, que es Search Engine Optimization, a través de blogs en Google, pero además de ello, invertimos en Google Ads, invertimos en Facebook, Instagram Ads. Una de las cosas... Tienes publicidad en Instagram. Tenemos publicidad en Instagram. Tenemos publicidad en Instagram, Sí. correcto. Entonces, ese es otro de los gastos importantes que sí o sí tienes que tomar en cuenta. Ya hablamos de marketing, hablamos de los proveedores, los gastos operativos, ya sea que vayas a tener una oficina física o no, eso es un gasto que también tienes que considerar. En el caso del negocio de la arquitectura de Panamá, para nosotros era necesario tener una oficina, más que todo por la presencia que íbamos a dar. Porque, digamos, muchas veces nos reuníamos con un cliente en un café y ellos te preguntaban, oye, ¿sabes qué? ¿Dónde está tu oficina? No sé qué. Pero yo sí les digo algo, no se dejen presionar con los clientes. O sea, si ustedes no tienen una oficina y no es parte de su modelo de negocio, simplemente no la tengan. Yo le digo algo muy personal, nosotros en el caso de nosotros la tenemos porque es un punto de encuentro con clientes. De hecho, a veces ya a veces no nos usamos tanto para trabajar. Llevamos 1 o 2 días a la semana vamos allá, pero más que todo un punto de encuentro donde los clientes pueden unirse, tomarse un café con nosotros, presentarles las entregas. Y una cosa, y bueno, eso con respecto a los presupuestos. Ahora yo me saltaría, sí, algo que tengo que preguntar esa parte. Yo tengo varias. Dale, acá está Lili con nosotros. Hola Lili, dale, haz tu Sí, Yo estoy detrás de cámaras. Pero vete por acá. Hello. Cuéntame Lili, cuéntame. Ok, chicos, yo voy a estar hoy tras bambalinas. No, ya has hablado varias cosas. Cómo empezaste a ser tu propio jefe, cómo arrancaste con un plan monetario, si lo hiciste, o sea, si hiciste un plan o no, o desde cero, ya comentaste que prácticamente fue desde cero, más o menos. Pero yo te quiero preguntar algo, ya que has hablado de varios temas, has hablado de, obviamente, cómo comenzaste, ya tocaste el tema del local, si uno puede tener un local o no, o sea, una oficina. Pero yo te quiero preguntar algo, que siento que entra también en el plan monetario, y cómo decidiste ser emprendedor, empezar tú. O sea, ¿cuándo fue la primera vez que contrataste a alguien? O sea, cuando tú sentiste, dije, wow, ahorita necesito ya tengo como un budget en que yo sé que yo le puedo pagar a alguien mensualmente. Es que yo creo que no fue, buena pregunta, Lili, gracias. Yo creo que no fue tanto como que subiera el budget o no. De hecho, creo que cuando la primera vez que contraté a alguien, creo que no tenía el budget, pero tenía la necesidad de contratar a alguien y les explico por qué. Porque, o sea, cuando tú eres emprendedor, al inicio tú haces todo. Digamos, yo empecé haciendo los anuncios de Instagram, las publicaciones, la venta, el diseño, los redes, ya que sea las todos hacemos eso. Ya que conversar con los proveedores, hacíamos todo, teníamos todo, diseñado, todo. Entonces, la primera vez que contratamos a alguien fue en 2018, si no me equivoco. ¿Y empezaste en qué año? 2016. Ok, o sea, 2 años después. 2 años después. Esa era cuando tenías la oficina en Supercorporate. Esa fue la primera vez que contratamos a alguien. Y esa decisión llega porque se nos empezaban a ir cosas. O sea, digamos, ¿qué pasa? Cuando en este negocio tú tienes que cotizar mucho, tienes que hacer muchas propuestas. Hay propuestas que, eso también nos dimos cuenta, de hecho, ¿sabes qué pasa? Hay propuestas que hacemos más elaboradas y otras menos elaboradas. Pero bueno, regresando a las preguntas, no nos dábamos abasto para llevar el registro de ciertas cosas. Entonces nos hacía falta una persona a nivel de asistente que nos ayudara como a estar pendientes de las cosas que no podíamos estar pendientes. Cosas no sé si te acuerdas de Freddy Pérez, de hecho estamos en también colaborar. Una chica pequeñita que no la conozco en persona, pero creo que la sigo en Instagram. bueno, si ella fue ser la
las primeras personas del equipo. No recuerdo si fue ella primero o si fue Carla, que todavía sabe los sentidos de la Carla, pero ella fue una de las primeras que fue a nivel de asistente de diseño. Carla es nuestra diseñadora gráfica, entonces ella también está hace desde 2018, si no me equivoco. Pero bueno, fue por eso. Entonces, al inicio yo hacía muchas cosas también de diseño gráfico. De hecho, el logo lo diseñé yo, el sitio web lo diseñé yo, de hecho, todo el Instagram, el feed, cómo se ve, también lo diseñé yo. Ahora Carla sigue haciendo los diseños. Pero toda la parte gráfica, desde los portafolios de design hasta el logo, hasta el sitio web, eso lo diseñé yo. Los colores, el branding. También Pude aprender, bueno, ya yo sabía design, Photoshop, entonces todas esas herramientas que ya yo conocía me ayudaron mucho. Poder diseñar un sitio web tú mismo, o sea, cada vez que quiero hacer un cambio, simplemente empiezo y lo hago porque sé hacerlo. Pero bueno, esa es la receta. Claro. escuela de urbanismo en Maya. No, eso aprendí que necesitaba un sitio web. Canito, tú sabes que eso es como... Pregunto por qué no pasamos por ahí. No, o sea, yo necesitaba un sitio web y no te quedas para trabajarle, o sea, a un web designer, ajá. como lo hice, yo mismo soy. Canito, pero tú no me vas a negar que a ti te pasa igual. O sea, a nosotros nos ha tocado ponernos todos los sombreritos, ajá. Sí. Ponernos todos los sombreritos. Yo creo que los emprendedores somos toderos, porque aprendemos al final de cosas que el libro tiene que comentar. Pero mira, ahí salía. Yo sé que Lili tiene otra pregunta, así que ahí la tenemos. Así que vamos para allá. Pero lo que dices de todo eso es cierto. Pero si nosotros queremos crecer los emprendimientos, llega un momento en que tenemos que desprendernos de cosas. Ya clarito que yo esto con pocas preguntas. Sí, con una pregunta. Tenemos que ir desprendiendo de cosas. Por ejemplo, yo he ido desprendiendo un poco de la parte de marketing, de Grupo Ideas, entonces ya Carla, Mar, trabajando más en esas cosas. Entonces yo me he ido desprendiendo de eso. La parte de diseño, me he ido desprendiendo algunas cosas, porque si quieres crecer, necesitas encontrar con personas, o sea, construir un equipo al cual tú le puedes delegar. ¿Por qué? Porque así puedes abarcar más. Claro, vas a gastar más, pero vas a ir ganando un poco más. Entonces, en esa diferencia entre gasto e ingreso, ahí es que realmente las empresas crecen. Exactamente, porque, o sea, si tú vas a contratar a alguien más, yo me imagino que obviamente a tu cliente le has tenido que cobrar más. Y entonces ahí es donde tú vas sumando y sumando y sumando. La cosa es, ¿cómo tú has logrado en el mercado local, mantener una constancia sabiendo que al principio de repente la gente no te conoce, o de repente no tienes tanta experiencia y te puede dar un poquito de miedo? ¿Te ha dado miedo ciertas cosas? Eso también es otra pregunta, pero ¿cómo has logrado, para continuar en la pregunta del tema del equipo y todo lo demás, mantener una constancia de clientes para tener un flujo de caja mensual? Eso, bueno, o sea, no ha sido fácil, la verdad que no es fácil, y ahí lo que hemos hecho es, o sea, hemos ido experimentando, en el sentido de que, como les contaba al inicio, empezamos contactando gente por LinkedIn, después empezamos haciéndole llamadas por teléfono, o sea, cold calls, como dicen, llamas en frío. Después esas cosas no funcionaron y empezar a hacer anuncios, empezamos a hacer publicaciones en Instagram regulares. Entonces poco a poco hemos ido como ensayo y error, y ahora una de las cosas que más nos está funcionando, que empezamos a hacer hace 2 o 3 años, es el posicionamiento en Google. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros empezamos a hacer blogs, por ejemplo, diseña una casa de campo. Entonces nosotros tenemos un blog que se llama Diseño de una casa de campo en Panamá. O diseño una casa de retiro, entonces el blog está en español, inglés, portugués y chino, por dar un ejemplo. Y eso te posiciona en la búsqueda. ¿Qué hace eso? Que también, por ejemplo, ya nosotros tenemos que obtener clientes de referencia, porque como nosotros no nos conocían, no podíamos depender solo de referencia. Así que empezamos a trabajar nuestra parte digital para que las personas nos pudieran encontrar por ahí. Entonces, hoy en día tenemos clientes que vienen a través del sitio web. Entonces, ¿cómo hemos logrado una sensación en el tiempo? Yo diría que siendo persistentes y tratando de no rendirnos, porque no te creas. Muchas veces yo he dicho que yo iba a tirar la toalla por esta herida dura, papá. ¿Tú sabes por qué te pregunto eso? Porque yo voy a ser 100% honesta allí. Yo, desde que comencé, yo no he logrado todavía tener a un cliente que me dé un fee mensual.
O sea, tú me estás diciendo a mí que has sido insistente y constante en lograr clientes, which is great. Pero ¿no te parece que sería brutal de alguna manera ofrecer algún servicio que tú sabes que hey, cada mes yo voy a tener esto? Claro, y en eso tocaste en un punto. Porque al inicio nosotros teníamos clientes que nos contrataban una vez y ya no los veíamos más. Entonces, lo que hemos tratado de hacer de un tiempo para acá también construir esas relaciones con ese tipo de clientes que nos puede comprar más. Entonces, le vendemos servicios adicionales. Por lo menos, ahorita estamos haciendo un restaurante, un diseño de un restaurante. Entonces, al cliente también le vendimos el diseño del logo. Y también podemos vender el diseño del sitio web. Y también, entonces, abrimos una empresa de construcción, así que le estamos ofreciendo la construcción. Entonces, esas son cosas que no hacíamos antes. Simplemente teníamos un cliente y se iba de una, pero ahora estamos tratando de un mismo cliente. Hay algo que se llama el lifetime value de un cliente, que es cuánto el cliente te va a comprar en un periodo de tiempo o en un determinado. Es como la vida del cliente, o sea, la vida del cliente con tu compañía. Entonces, estamos apostando más a que un cliente ya no sea solo de one time client, sino que sea un cliente que te pueda comprar varios servicios, ya sea en un año, en 2 años. Entonces, eso es algo que estamos tratando de hacer. Ok, pero me parece, y yo no sé si vaya a ser muy atrevido que yo mencione esto, Tranquilo. pero últimamente he visto que estás metiéndote un poco en el tema del bienes raíces. También. No lo comentaste, pero es un tema de una entrada mensual en que tú no tienes, que literalmente estás durmiendo y tú vas a tener un ingreso mensual. ¿Seguro sí o no? Sí, ¿no? Claro, es que parte de lo que hemos tratado de hacer es, al inicio solo dependíamos del diseño, ¿verdad? Solo el diseño de planos. Ahora, si tú te metes en el sitio web de Grupo Ideas, tú vas a ver, o sea, la parte de diseño, los portafolios, ves la parte de bienes raíces que dice aquí, ves la parte de construcción, ves la parte de marketing, y adicional es una tienda en línea. Entonces, hemos tratado de construir diferentes canales donde los clientes pueden adquirir distintos servicios con nosotros, para no depender precisamente de lo que dice Lili, solo de una línea de negocios, porque sinceramente en los clientes de Panamá, que yo les estoy muy agradecido, en la parte de arquitectura nos ha sido un poco complejo como penetrar en el mercado. Entonces hemos tenido alguna, digamos, una incurrencia de estar entrando en el mercado, pero hay muchos competidores también, entonces eso nos ha obligado también a construir líneas diferentes de negocio. Y no solo eso, sino tratar de, en un mismo proyecto, acaparar diferentes cosas, como tenía frase. Podemos diseñarle el local, podemos diseñarle la parte de branding, podemos construirle el local. Y si quieres rentarlo, después también te lo rentamos. Es que aquí, y eso ya me va a mi siguiente pregunta, que el tema de la perspectiva del mercado local, los clientes que son lo máximo, aquí todos los amamos, y tu perspectiva respecto al diseño. O sea, aquí en Panamá, tener los huevos en una sola canasta es un error. Por algo que yo todavía no he terminado de definir, si es que de repente el diseño lo ven como un gasto en vez de una inversión, pero yo, y tú me vas a corregir, Canito también, corrígeme si me equivoco, pero yo siento aquí que mucho en el mercado de nosotros, o sea, el tema del bienes raíces, o sea, me refiero a la arquitectura y al diseño, el tema del bienes raíces está mucho más explotado. Y siento que, o tú qué piensas, o sea, que puede ser algo seguro, más seguro que diseñar nada más. Pero la vida empieza como el alquiler. Exactamente, o meterte a desarrollar proyectos de bienes raíces. Que cualquier negocio que haces en Panamá requiere varias cosas. O te metes, o sea, hay diferentes maneras en que lo que hace el negocio, ya sea arquitectura, edificación, construcción, lo que sea. O tienes una buena red de contactos, una super red de contactos y básicamente tienes 50% del negocio asegurado. Con una muy buena red de contactos a través de contactos de tu familia, contactos que tú hayas desarrollado en tiempo, hacer una opción. O te metes a tener el tema de, o sea, construir una presencia digital fuerte
o la constancia a lo largo de muchos años. Pero regresando a la pregunta de Gini, ojo, o sea, yo creo que ningún negocio está como asegurado, porque, o sea, para cualquier negocio necesitas contactos y plata. Si no tienes contactos y plata, necesitas buscar la plata para invertir en publicidad, porque no hay otra forma de que te posiciones. Entonces yo no creo que un negocio de bienes raíces sea más fácil que un negocio de arquitectura, ¿no? Porque en ambos vas a necesitar contacto. Porque digamos, en el caso de bienes raíces, si no tienes contacto vas a tener las propiedades más básicas. Y no hay que menospreciar ningún tipo de propiedad. Todas las propiedades tienen su valor y no van a tener de la gente. Pero es una propiedad que vas a alquilar o vender un fin más bajo. Pero si tú quieres acceder a propiedades más altas del mercado, que es comparativo a acceder a los proyectos más costosos de arquitectura, y necesitas contactos para llegar a ti. Es muy difícil que tú abras una firma de arquitectura hoy y sabes que al día siguiente tengas un banco. Es muy posible que eso no va a pasar, al menos que, o sea, tú llevas una trayectoria en una familia de arquitectos. Entonces, por eso te digo que cualquier negocio, sea arquitectura, bienes raíces, construcción, o tienes una red de contactos y te asocias con alguien que la tenga por ti, o buscas la manera de conseguir ese capital para que puedas crecer en el tiempo. A veces es así o vas a desaparecer. Aquí yo quiero hacer un twist. Canito, que es la parte de nosotros de la fotografía y también diseño, porque Canito, yo siento que la fotografía también es como diseñar un buen ángulo, la perspectiva. ¿Cómo te ha ido a ti en temas de esto que estamos hablando de bienes raíces? O sea, ¿tú crees que te ha ido mejor en proyectos de bienes raíces de arquitectura u otro tipo de...? Te voy a ser sincero, los clientes que me han llamado para hacer trabajo en bienes raíces, a veces son como muy escépticos en cuanto al trabajo. A veces ellos prefieren incluso hacer fotos con su propio celular. O sea, tú ves publicaciones por general en Cuenta 24 o en las plataformas donde colocan fotos de propiedad con el teléfono, simplemente con el teléfono. Y a veces esta propiedad no para hablar más, pero la propiedad tiene mucho potencial, pero la fotografía no le hace justicia al producto. Claro. Entonces son cosas, es una serie de cosas. Creo que quizás también son modelos de negocio distintos. El diseñador, el arquitecto en este caso, quizás claro, obviamente tendrá el ojo artístico más desarrollado, puede apreciar más esas cosas. Pero creo que es importante en la parte de bienes raíces. Y si te fijas en otras páginas, vamos a hablar de páginas de afuera, vamos a hablar de Airbnb. Ajá. Tú ves el Airbnb y qué contenido, no encuentras fotos de teléfono celular. Toda alta calidad, mucha iluminación, mucho color, composición, porque Yo creo que a veces la gente no quiere invertir en eso en Panamá, que es un poco lo que hay ahí, no quieren invertir en el diseño, en la creatividad. exacto. Y eso es todo. O sea, si quieres que tu producto sea, si quieres que tu propiedad sea, quieres darle provecho a tu propiedad, necesitas un contenido que esté acorde al producto, ¿no? Exacto. A veces, muchas veces ves fotos que poca iluminación, con baja resolución, y al final ya dices por qué tu propiedad no se mueve, o lastimosamente, y es cierto, las cosas que por los ojos, al final, entonces tienes que darle valor a tu producto, pero necesitas un servicio un poco más profesional. Así es. Sería mi consejo, no te apreciamos, porque he visto fotos que han hecho con celular que se ven muy bien, pero yo pienso que sí sería bueno que ya las personas que están en el negocio de la bienes raíces puedan como expandir más ese horizonte, ¿no? Y no solo la de los bienes raíces, o sea, yo siento que parte de lo que nosotros tenemos que hacer es comunicar. Y el quiere ser educado, el cliente ya sabe, él quiere. Mira que sería fuerte. Muy fuerte, es un trabajo que tenemos que hacer muy, muy fuerte y Chuchi, hay que hacerlo. ¿Y no te ha pasado que te pregunten ni que, oye, quiero que me digas cuánto me cuesta esto? Sí, por supuesto. No así, o sea, no hay Por supuesto, por supuesto. Pero yo te voy a decir una cosa, Quiero que tú le diseñes primero. porque no lo ven.
porque no lo ven, no lo entienden, que era lo que decía Canito, No lo entienden. que no lo Tú tratas de entienden. hacer entender al cliente porque tú quieres tú estás. Tienes tu mente artística, tú estás. Mira, esto vamos a componerlo de tal manera que se vea así. Te muestro el ejemplo. Ajá. Que se vea así. Pero el cliente, como todavía como escéptico, como que no logra aterrizar. ¿no? Yo creo que ahí está. La construcción. Yo creo que ahí está parte de la clave, man. O sea, cómo lograr eso. O sea, sería que nosotros tengamos que crear algún tipo de data, no sé, estoy hablando locuras de lo que se me ocurre, algún tipo de data en que tú digas y que, mira, este cliente estaba así, por esto, se hizo esto y esto fue lo que aumentó, No sé. Por ejemplo, Podrá ser yo una en solución. un trabajo que he hecho Y para. te vi los ojos. Ya los ojos ahora. Para real estate que he mostrado, yo cuando mando el portafolio, yo tengo un portafolio que es para real estate. Y yo en el portafolio dice, ¿por qué necesita un trabajo con esta calidad? Claro. Te explica por qué la composición es importante, por qué la luz es importante, por qué los colores son importantes, las texturas, sombras, y al final para que el producto se vea así, necesitas esto. Y dime, Canito, si tú no tomas una foto brutal, tú le puedes decir, o sea, bien estudiada, de repente tú puedes aumentar el valor a la Sí. propiedad. Todo eso es lo que es, por eso que yo tengo un portafolio que es especial para real estate. Y explico, porque ahí vamos a la parte de educar al cliente. Te explico por qué necesita esto. ¿Qué necesita para que el trabajo quede de esta manera? Ahí tengo como un breve resumen, porque es preciso, pero que te explican por qué. Entonces, Mira, Canito está no cool. es lo mismo para arquitectura o diseñador, no es lo mismo que para ustedes. No, exacto. Son clientes totalmente distintos. Claro. Entonces, ahí creo que más o menos aclaro un poco lo que Sí, la pregunta. Pero yo creo que va por ahí. Pero la pregunta ahí es cómo llegar a educar a esos clientes que durante años, porque sabes que también yo siento que se ha devaluado el diseño, en el sentido de que cada vez va a ser más barato o cada vez te quieren negociar más, entonces no hay como ese aprecio por ese arte que estamos haciendo, porque yo he escuchado por ahí, creo que alguna vez lo leí, que la arquitectura se ha vuelto como un commodity. ¿Qué es un commodity? Un commodity es algo que tú compras en cualquier lado. Un commodity es un cepillo de dientes. Un commodity no sé, es pan, es cosas que encuentras en cualquier lado. Entonces, aunque todos los arquitectos podemos hacer cosas muy bonitas, muy distintas, si vamos al core del negocio, el core del negocio es ofrecer un servicio de diseño. Entonces, me he dado cuenta que aquí en el mercado de Panamá se ha vuelto un commodity la arquitectura. Entonces, los clientes dicen, ¿sabes qué? Si tú no me das este precio, yo voy con fulanito y dejar que me lo da. Igual me va a dar un rente, igual me va a dar una planta, me va a dar una planta de cielo más y me va a probar una planta. Entonces, ahí es un poco de nosotros como diseñadores, ¿sabes qué? ¿Cómo educamos a ese cliente que simplemente sabe que dice, si tú no quieres, yo le pago a cualquiera? Entonces, eso hace que los diseñadores vayan bajando sus precios para tratar, porque trata de buscarte el pan. Entonces, ¿cómo te ganas el pan si te están bajando los diseños y si se lo están dando a otro? Que te queda así, ¿sabes qué? Tengo que bajarme o buscar la manera que tu propuesta de valor sea. sí. O sea, si el mercado no te aprecia, o sea, que exportamos nuestros servicios a otros lados, en el proceso que vamos educando a los diseñadores, a los clientes de aquí, es una disyuntiva que todavía tenemos que resolver. Sí, yo siento que sí. Por lo menos a mí, en mi experiencia, me costó mucho al principio, mucho, y yo por temor o por necesidad tuve que bajar el precio. Pero mira, yo siento que eso también es como confianza que te vas construyendo, porque ahora yo no sé si me metí un espíritu ahora o algo, pero te digo, yo me paro y yo le digo al cliente, no, es que este es el precio, porque yo te voy a dar esto, pero eso me costó a mí llegar allí. Y ahora el cliente me paga. Por lo menos los últimos clientes que he tenido han sido así, que no me regatean el precio. Y eso me ha fascinado. Pero sí he tenido que ajustarme. Pero entonces lo que hago es que cuando me ajusto, así mismo ajusto mis servicios. O sea, está bien, yo te puedo ajustar el precio, pero así mismo te voy a ajustar esto. Exacto.
pero igual tienes toda la razón. Siento que eso es un trabajo que por lo menos aquí en Panamá, y yo creo que te había comentado, Canito, no sé si te había comentado también a ti, pero yo siento que es un trabajo que a nosotros nos está o sea, nosotros estamos como abriendo el camino para que la generación que siga ponga las piedras y después la que viene asfalte y después, no sé, el concreto. Y yo no sé, ustedes nos dirán en los comentarios si será interesante traer a un arquitecto o algún profesional en la fotografía que ya tenga años y preguntarle a él, "Ey, ¿cómo hiciste para tener un nombre aquí?" Claro. Porque en teoría antes era peor. Está complicado. Yo supongo, Pero no lo sé. Pero yo creo que ahí no estoy tan de acuerdo con esa parte. Yo creo que ahí, no sé, sería cada vez más complicado. Es posible. A mí me parece... Porque había menos gente, no sé. Y no había redes sociales, o sea, Pero como es tú... por eso, digamos, porque las firmas ahorita, la media de las más antiguas, tienen a mí de 30 años, que son como 3 o 4. En ese momento no había firmas. O sea, pero se necesitaba un servicio de alta calidad. Entonces, estas firmas surgieron y agarraron ese mercado pequeño o de tamaño que sea. Entonces, sí, y ya tienen ese mercado. Entonces, por eso creo que sí tuvo que haber sido muy difícil para los emprendedores en ese tiempo. Cuando ya surgieron estas firmas, competir con ellas porque también era menos gente. Ahí sí yo creo que sí fue difícil. Y yo sé de varios, no voy a mencionar nombres, pero hay varios que se asociaron y de la nada yo me imagino que es lo que pasa a veces, que dicen, hey, ¿sabes qué? Ya quiero hacer como lo mío, y fuku, se separaron. Entonces, pero yo no sé si ahora nosotros tenemos toda esta sed, o yo no sé si es un ego, que queremos ir solos, o de repente nos da miedo como a mí, que a mí la verdad es que yo nunca me he asociado con nadie porque tengo este temor de que si soy buena amistad con él, pero una cosa es ser amigo y otra cosa es ser negocio, o sea, socio de empresa. Y no quiero perder amistad. Entonces, por eso es que yo no me he asociado hasta el momento con nadie. Pero si no te asocias, también es difícil. Claro. Es un tema interesante. Sí, el tema de los socios ahí es un tema fuerte. En mi caso, bueno, mi socia principal de todo mi negocio es Jackie. He tenido otros socios para otros proyectos, pero ha sido Jackie. Y en Tu esposa. Mi esposa, sí. Pero en esas asociaciones que he tenido con otra gente, crear un socio, construir una sociedad es como un matrimonio. O sea, tienes que estar pendiente de las emociones, cómo hacer las cosas, cómo llegar a acuerdos, cómo se maneja las finanzas. Es un tema complicado. Sí, es un tema complicado, pero también es bueno, porque tener un socio te da contabilidad. O sea, hace que los dos estén caminando por un objetivo en común y hace que las decisiones sean mejores, porque, o sea, como cabeza propia no tienes una contraparte que te diga si lo que estás haciendo está bien o está mal. Entonces, cuando tienes un socio, puedes tener esa contraparte que te diga, ¿sabes qué? Esto lo podemos hacer mejor así. Y tú, mira, tienes razón, no había visto esa perspectiva. Y si son 3 socios, incluso tienen 3 perspectivas. Y si dos están de acuerdo y uno no, entonces, bueno, se busca otra opinión. Entonces, sí me he dado cuenta que tener socios te da contabilidad y te da otros puntos de vista y te da acceso a otros contactos que no tienes solo. Pero eso es un tema que yo creo que de repente pudiéramos tocar con alguien más. Un podcast 3 de eso, un podcast 4, 5. Sí, va a ser 3 versiones diferentes. Sí. Tanto en diseño, arquitectura como fotografía, porque yo no sé si hay sociedades de fotógrafos o algo así, o sea, eso sí. Hay fotógrafos, por ejemplo, que tienen, son fotógrafos extranjeros que tienen pronto una subfotógrafo acá que le hacen su trabajo, por ejemplo. Que hacen las fotos acá y editan afuera. Ok. Interesante para mí. Muy interesante. Y yo casualmente conozco, por lo menos en la empresa en la que estoy trabajando ahorita, porque, ojo, yo trabajo como independiente, pero también tengo una empresa, y eso lo podemos hablar después por tema de I need, o sea, el ingreso monetario. Y entonces trabajo con una empresa y una de mis compañeras a veces hace eso, o sea, ella trabaja desde donde ella está ubicada, pero tiene otra persona que le ayuda para otras cosas en otro país.
Entonces, eso también es La ventaja un tema interesante. Que tiene la ventaja de estar conectado y trabajar desde aquí, pero estás trabajando afuera. Exacto, esa es la ventaja del internet, o sea, de la conectividad. Al final te conectan. Entonces, bueno, ya que faltan 5 minutos para la hora, la pregunta final sería, bueno, voy a combinarla. ¿Te consideras un líder y qué le aconsejarías a un joven que quisiera emprender aquí en Panamá para diseñar? Como para wrap up the life. Yo sí me considero un líder, o sea, no porque lo digo solamente ella, sino porque que las chicas del equipo siempre me lo dicen, oye, tú eres para mí no como jefe, sino una persona o sea, que lidera un equipo. Entonces, sí me considero un líder por varias cosas. De alguna manera, a través de los años he logrado comunicarme de cierta forma en que puedo transmitirle las ideas que tengo a las personas para crear o empezar un proyecto de distintos índoles. Entonces, sí me considero un líder. Y a la persona que quisiera emprender, yo te diría, o sea, hazlo. Te diría, piensa bien, o sea, quizás mira lo que tienes en la mano. En el caso mío, empezamos a aprender arquitectura porque era lo que tenía en la mano. Pero tengo otras pasiones, como hablarle a ustedes en la cámara, hacer conferencias, me gusta hacer coaching uno a uno, me gusta. Solo que podemos hablar más. Eso es lo que podemos creo que hablar. todos estamos interesados en algún momento en esta parte. Exacto. Yo creo que también que a mí me gustaría. A mí también. Ahí compartimos lo mismo los tres. Exacto. Y hoy día empieza con lo que tienes y no tengas miedo de transformarlo en el tiempo. Atrévete a aprender en el camino y sobre todo no dejes que nadie te diga que no lo puedes hacer, porque cuando inicias, la familia posiblemente te va a decir que no puedas, los amigos te van a decir que estás loco y vas a estar un tiempo solo tratando de llevar esa bandera que tú llamas tu proyecto. En mi caso, nosotros le llamamos grupo de ideas, pero al tiempo se verán los resultados. Entonces, no permitas que nadie te diga que no lo vas a Y que hacer. nunca es tarde para hacerlo. Y una tercera cosa, si ves que a cabo de un tiempo la estrategia no está funcionando, cambia la estrategia, cámbiala cuantas veces tengas, pero después de que la hayas probado suficiente. Tú vas a saber cuándo es suficiente, pero no tengas miedo de cambiar de dirección y apuntar hacia otro lado, porque al final es tu vida y son tus sueños. Eso yo te diría. Bueno, y yo me quiero ir por acá, ya para despedirme, porque ya casi se acaba la Todo el hora. tiempo. Sí, ya una hora. Sí, y tenemos una hora. Así que gracias por escucharnos. Y la verdad es que cualquier cosita o comentario o idea que quieran escuchar, escriban, porque ya nosotros como bien lo ha hecho TikTok, querido amigo, y me encanta compartir. Así que, y el coaching y la cosa, así que ya saben. Claro que sí. Un abrazo. Bueno, pueden suscribirse. Ya estamos ahora en Spotify. Estamos en Estamos en Spotify. YouTube. Pronto estaremos en Apple Podcasts. Estamos en Spotify. Sí. Y bueno, creamos una comunidad que se llama La Tribu Emprendedora. Así que por ahí les doy para que se unan y empecemos a conversar. ¡Chao! Ay, qué comunicar con Bueno. Bueno, La portada, ¿cuál agarro? La portada, antes de publicarlo. ahorita la subimos. Ahí está. Ahí está. Sí. Ahorita le tomamos fotos. Ah, dale, podemos subir. Empieza por la realidad, ¿verdad? Ah, no.